que es infectólogo, que siempre tiene una enorme amabilidad para atendernos y además una gran claridad conceptual. Sí, es uno de los médicos que rodean al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Sí, doctor, ¿cómo le va? Esteban Trebuch lo saluda. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Esteban? ¿Qué dice? Muy Bien, buenas tardes. gustazo hablar con usted. Feliz día de la patria. Gracias, Sí, igualmente. Doctor, ¿cuánto nos tenemos que preocupar por lo que está pasando en este barrio? Que lo cerraron. La Villa 31 no la cerraron. ¿Me explico? Hay como no sé si un protocolo distinto, pero es lo que observo yo. No, está bien, son distintas estrategias de jurisdicción. Creo que ambas son válidas. Bien. Está trabajando el ministro de Seguridad en una, en el otro lado está trabajando toda la gente de salud. Así que a mí me parece bien en la medida que se testee y que se detecten los casos sospechosos y se estudien. Porque la meta final de esto, Esteban, es detectar al sospechoso, testearlo, diríamos confirmarlo si es positivo o negativo, si es positivo estudiar a los convivientes familiares y al individuo aislarlo, ¿no? Diríamos, si se puede aislar en un lugar bueno, se aíslan y si no, vamos a otro tema, ¿no? Sí. En este sentido creo que uno tiene que ir entendiendo de que no es tan sencillo este tema. Esto es fuerte, ¿no? Diríamos, hay mucho de un trabajo intenso en terreno, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Ahora, doctor, yo me preguntaba hoy no es fácil trabajar, te digo, a ver, Esteban, sí. No es fácil trabajar en los barrios vulnerables, Claro. Porque hay que trabajar con los grupos sociales, organizaciones sociales, hay que trabajar de alguna manera con los líderes del barrio, con los curavilleros, etcétera, etcétera, diríamos, porque es la única manera de que en conjunto todos, y si es necesario el ejército para que dé comida, es porque uno tiene que ir a testearse, porque el tema, ¿sabes cuál es a veces en esto, Esteban? Es que la gente no se siente estigmatizada porque uno los testee. Eso dije yo. ¿Me explico? Sí. Y lo segundo es, si tengo que aislarlo para estar en un lugar controlado, que la medicina, que los médicos los podemos revisar y demás, que no se sienta que la vivienda queda sola y que pueda tener el riesgo de que le roben o que le intrusen, ¿no? Entonces en eso hay que trabajar todo en conjunto, porque esta es una enfermedad que si no trabajamos en conjunto y creemos que solamente el testeo en los barrios vulnerables alcanza, nos equivocamos. Claro, ahora, doctor, mi pregunta es esta. Yo voy a arrancar el programa preguntándome esto, pero lo pregunto desde el desconocimiento y desde la buena leche, como se dice ahora. Nosotros hicimos usted hablaba que la cuarentena cumplió un primer tiempo y que nos permitió ir empatados al descanso, digamos. Sí, al entretiempo. Bueno, hicimos una cuarentena precoz, arrancamos antes que casi todos los países, antes del frío, y indudablemente dio buen resultado. Para que se prepare el sistema de salud, que está bien preparado por lo que entiendo ahora. Las camas de terapia intensiva no están ocupadas, hay lugares en diferentes sitios, hay todo un protocolo, está todo muy bien organizado por lo que se ve. ¿No sería entonces una posibilidad de comenzar a laburar de a poco, ya que el sistema de salud está preparado o no? ¿Me explico la pregunta, doctor? Sí, lo que pasa es que en este momento, Esteban, la Argentina tiene 3 situaciones epidemiológicas totalmente distintas. A ver. Tenemos un grupo de provincias que la cuarentena se está flexibilizando rápidamente porque no tienen casos, porque hace más de 2 o 3 semanas que no tienen casos y que la cuarentena se va flexibilizando. Es el caso de Jujuy, es el caso de Salta, en parte Mendoza, Catamarca, Formosa. Hay otro grupo, diríamos, de 14, 15 provincias que hace por lo menos una semana, 10 días que no hay casos. Es decir, que ellos pueden flexibilizar mejor que otras áreas la cuarentena. Hay algunas provincias que tuvieron pequeños brotes, es el ejemplo de Córdoba, que tuvo que implementar, digamos, volver un poco atrás para ordenar una zona como si fuera diríamos, un pequeño grupo que apareció con esto. Y después está la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, y Chaco, que es toda una entidad en sí mismo, porque ahí hay aumento notario del número de casos, y en el caso nuestro de la ciudad de Buenos Aires, del AMBA, lo que apareció fue muchos casos en los barrios vulnerables, en los barrios populares. Con lo cual la estrategia para la cuarentena es totalmente distinta. Pero aparte de ello, vinculado a que se cumplió una cuarentena imperfecta, porque la gente salió más de lo que tenía que salir. Ah, sí. ¿Pero en dónde, López? ¿En todos lados o acá en la ciudad? Fuerte este título, ¿eh?
Ciudad de Buenos Aires, Ah, lo dijo el mismo Larreta, sí. gobernador, Sí, sí. Rodríguez Larreta, que había aumentado en toda la ciudad, se había quintuplicado el número de casos, y dijo, no solamente en los barrios populares, sino también en toda la ciudad. Así es. Con lo cual, alguien no cumplió con la cuarentena, entonces hizo una cuarentena imperfecta. Ante ello, se mantuvo una cuarentena saliendo los chicos a la calle, que salgan sábado y domingo, y se ha tenido que poner mucha restricción en el transporte público porque es un lugar que mundialmente es donde aumenta potencialmente la transmisión del virus y donde hay más contagios. Entonces eso es un tema. Junto con eso, digamos, se ha tenido que restringir algunos comercios en las áreas de alto tránsito. Yo espero que si la gente cumple adecuadamente con la cuarentena, podamos pronto volver a flexibilizar el tema del comercio. Pero hoy por hoy, a los datos que tiene el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, esto fue una medida. Por otro lado, tenemos que trabajar muy fuerte en los barrios vulnerables, digamos, para detectar los casos, diagnosticarlos y aislarlos. Eso es fundamental. Hay un plan, que es el plan Detectar, Sí, sí. diríamos que tiene que trabajar, si es posible, trabajar todos los días de la semana, inclusive el sábado, domingo y feriado, y la mayor cantidad de tiempo posible. Así que en eso estamos todos en el mismo barco, ¿no? Bien, doctor, se habla mucho del pico de la pandemia. ¿Cuándo llega el pico? ¿Se sabe más o menos decir, bueno, dentro de una semana, dentro de 10 días, cuándo llega el pico de la pandemia y cuándo empieza a achatarse la curva? ¿Hay una idea o no? A ver, es difícil porque la cuarentena, aunque a veces sean imperfectas, las cuarentenas retrasan el pico. No hay ninguna duda porque hay un grupo de gente que cumple con la norma de la cuarentena y se queda en casa, Sí. y hay menos riesgo. Esto es un tema. En segundo lugar, digamos, el pico va a depender de cómo trabajemos en las villas, que es este momento, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que impacta en todo el país. Pero no olvidemos que el número de casos que hay hoy en los barrios vulnerables impacta sobre todo el país. Porque si hay 15 provincias que tienen 0 casos, usted se da cuenta que los casos que vienen de Ciudad de Buenos Aires, con Urbano, Chaco y algo de Río Negro. Entonces, esto no se sabe cuándo es, pero estoy seguro que en las próximas 2 semanas no. Y esto se va retrasando, y a medida que usted mantenga de alguna manera la cuarentena, esto se va retrasando. Sí creo, cautamente optimista, que no vamos a tener los picos que tuvo España o Italia. Porque la gente tenga una idea, Sí, Italia y España tuvieron picos de 8.000 casos, España, que fue el pico máximo, 8.000 y algo, e Italia alrededor de 7.000. Y esa cantidad de casos lo mantuvieron con fluctuaciones durante 10 días ambos países. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que tener 700, 750, inclusive 800 casos por día o 1.000 casos no es una cifra, es una cifra obviamente alta, pero no es una cifra que uno no pueda manejar, doctor, ni el sistema de salud ni la detección, ¿no? Doctor, también hace la semana pasada Brasil tuvo días de más de 20.000 casos confirmados, pero ahí también lo que le quería preguntar es sobre algo que algunos funcionarios del Ministerio de Salud Nacional ya comenzaron a decir, y es corrernos un poco del parámetro de que el caso infeccioso implica un fracaso de una política de salud. Porque de alguna manera las infecciones son muy difíciles de evitar en el marco de una mayor actividad, pero sí es importante que esas infecciones no se traduzcan en muertes. Entonces pensaba, ¿cuáles son las variables también para entender en qué lugar de la pandemia nos encontramos y no desesperarse, que es algo que por ahí a la gente le pasa cuando ve que los números se hacen más altos de infecciones? Yo voy a contar lo que a mí me parece a título personal. Yo creo que estamos aumentando el número de casos, en primer lugar porque aumentaron los casos y estamos testeando con mayor cantidad. ¿Está bien? Porque si usted testea en un lugar que no hay casos, usted puede testear 1 millón de personas y aparece un caso. Pero si usted testea 1.000 en un lugar donde hay casos y usted encuentra 10, es porque había casos. El ejemplo de la cancha de Argentino Junior, sí, sí. Perfecto. O sea, nosotros teníamos casos, los encontramos y los estamos testeando. Y cuando testeemos más, vamos a encontrar más casos. Eso no me preocupa que aumente el número de casos. Porque si yo detecto el número de casos, detecto el caso, lo puedo aislar y evito que siga contagiando en la comunidad. Que es el principio
de con qué funciona el testeo. El testeo en sí mismo es una herramienta, pero no es un fin en sí mismo. Claro. Ahora, por otro lado, ¿qué es importante? Cuando usted testea fuertemente, le aparecen casos benignos, el que aparecen casos leves y eventualmente en adultos. ¿Está bien? Sí. Por lo tanto, la tasa de letalidad, que es la cantidad de individuos que fallecen por cantidad de casos, le baja como está bajando. Fíjese usted que en las villas la mortalidad no llega al 1%, comparado con el resto del país que está alrededor del 4,5%. Claro. Entonces, esto es importante. Y lo otro es que si nosotros testeamos, detectamos y aislamos, no tenemos riesgo que contagie al adulto mayor, o bajamos el riesgo, no sé si está claro. Sí, clarísimo. Y ahí es donde impacta sobre la letalidad, o sobre la mortalidad, como quiera. No me preocupa tanto que aumente el número de casos en la medida de que no aumentemos notoriamente la tasa de letalidad. Pero obviamente, si nosotros no detectamos, ese individuo sigue transmitiendo el virus y cada tanto le va a tocar a un adulto mayor. Ahora, ¿no? doctor, yo voy a hacer una pregunta que te voy a decir, pero pelado, ¿qué me preguntás? Yo no tengo esa respuesta y creo que nadie la tiene. Pero es lo que mucha gente en su casa, que legítimamente tiene angustia, y es lógico que tenga angustia, ¿o no, doctor? Mucha gente. Incertidumbre, ¿o no? A ver, a nadie le gusta tener cuarentena y tiene que estar dentro de la casa. Es normal que tenga angustia y depresión. Claro. Quien más la sufre es el adulto mayor, aunque parezca mentira. Ahí está. Porque el adulto mayor, Esteban, déjame terminar, vive un grupo grande vive solo y otro grupo vive con otra pareja de la misma edad. No sé si está claro. Clarísimo. Sí. Entonces, en cambio, el niño, que hay que hacerlo pasear y toda esta historia, porque si no se enojan conmigo, tiene actividad lúdica, tiene que hacer deberes en la casa, tiene el hermano y tiene los padres. ¿Me explico? Quiere decir que los que están haciendo mayor esfuerzo, aunque parezca mentira, es el adulto mayor. Por eso el adulto mayor cuando sale a comprar, esto, no lo hagan hacer cola de 2 horas, sino atiendan lo primero, cuando va al banco lo mismo, para tratar de ayudar a esa gente. Bien. Ergo, nosotros tenemos que proteger al adulto mayor. Bien, clarísimo. Ahora bien, mi pregunta inicial era esto. ¿Y hasta cuándo, doctor? Yo sé que usted me va a decir, pero yo no tengo. ¿Hasta cuándo? Algunos hablan hasta fines de agosto, hasta que afloje el frío. No se sabe. El otro día me dijo un amigo, y hasta que San Lorenzo salga campeón, cosa que me preocupé mucho, ¿no? Como hincha de San Lorenzo. Pero bueno, mire, mientras no sea hasta cuando Gimnasia salga campeón, puede ser cualquier, claro. Es complicado. Ahí no sería nunca. Esteban, no pidamos una quimera. Doctor, le pido que se retracte, por favor, lo que está diciendo. No, parece un atrevimiento. Muy bien, volvemos. doctor. Hago este pequeño cacharrillo porque dentro de todo hay que ser optimista en esto. Tenemos poca mortalidad, así que yo estoy en eso, creo que hay que luchar por eso. Yo pondría Maradona al cargo de la pandemia. Bueno, no, porque está jorobado de la rodilla. No, yo diría que yo creo que la cuarentena va a empezar a trabajarse a distintos niveles. Va a haber provincias que van a avanzar muy rápido, va a haber provincias que van a avanzar rápido y otras provincias van a un poco más lentas, pero van a seguir avanzando. Y los que estamos un poco más atrasados somos el AMBA, Ciudad de Buenos Aires, AMBA, Chaco, que es importante, y algunas zonas de Río Negro. Pero hay municipios en la provincia de Buenos Aires realmente que no han tenido casos, diríamos, o han tenido casos no han tenido casos en las últimas 3, 4 semanas. Con lo cual es posible que incluso en la provincia de Buenos Aires, si uno trabaja en forma alternativa, después que pase este chubasco de los barrios vulnerables, porque realmente hay que trabajar muy fuerte ahora, también van a poder ir flexibilizándolo. Entonces, ¿cuándo va a durar? Y va a durar en general en la medida de que uno vea que esto se empieza a ordenar un poco. Yo creo que se estabilice un poco el número de casos que están apareciendo todos los días en los barrios vulnerables. Pues, ¿sabe por qué? Porque son los barrios que uno tiene que ir a trabajar más porque hay más hacinamiento, hay más pobreza y hay más gente vulnerable. Entonces no va a ser en el corto tiempo, doctor. Entonces no va a ser en el corto tiempo. No justo sé, ahora arrancó el bolón que en estos barrios. Pero tenemos 2 semanas para trabajar fuerte. Bueno, bien. Tenemos 2 semanas para trabajar fuerte, en la medida que estemos convencidos que hay que trabajar fuerte. Ahora creo que va a andar bien. ¿Y está el plan ¿Llegaron los test nuevos, doctor, o no?
que son tan bien desarrollados y demás. ¿Ya se está laburando con eso o no? Todavía no creo, pero hasta ahora lo que hay que hacer en estos barrios es la PCR, es buscar el hisopado nasofaringeo o el hisopado de Fauci. Eso es lo que hay que buscar ahora. No necesitamos ningún otro test en la UBI. Creo que estos test hay suficientes. ¿Está bien? Muy bien. Doctor, ese es el único test que necesitas en la villa. Hoy por hoy es el único test que necesita la villa. Golpear la puerta, se va a la gente, interrogarlo. Tiene tos y dolor de garganta, la tengo que testear. Tiene un poco de fiebre, tos, la tengo que testear. Perdió el gusto, la tengo que testear. Eso es el mecanismo. Doctor, testear, no masivo, sino ir a buscar el sospechoso. Doctor, se habla mucho de la nueva normalidad. ¿Se va a volver a vivir como era antes de la pandemia o no? No lo sé. Yo creo que algunas costumbres que adquirimos en la pandemia van a quedar por lo menos por un tiempo. No me imagino tomando otra vez mate 10 tipos chupando una bombilla al mismo tiempo. Me parece que eso creo que va a cambiar. Creo que va a cambiar algunas cosas, el distanciamiento social. Yo creo que se va a respetar mucho más el invierno. O sea, me parece que algunas cosas van a cambiar. Otras no pueden cambiar porque forman parte de nuestra idiosincrasia, teníamos. Pero me parece que algunas cosas van a quedar. Creo que el distanciamiento social, tener respeto a mantener una distancia, creo que va a cambiar en eso. Y creo que lo otro que va a cambiar va a ser algunas costumbres nuestras, ¿no? No compartir un utensilio, no compartir el mate. Me parece que eso va a ir cambiando inexorablemente. Me parece, pero no estoy seguro. Sería también medio futurólogo, si dijera que seguro va a cambiar. Y con la vacuna tampoco, doctor, fuerte lo del mate, porque el mate debe ser el adminículo más comunista de todo, ¿no? Porque lo compartimos y demás. Sí, que tanto sociabiliza. ¿Con la vacuna tampoco, sí, doctor? Bueno, la vacuna primero yo creo que falta no menos de 8 o 9 meses, un año, yo diría, quizá un poco menos, depende cómo van trabajando y después, porque ahora viene la vacuna dentro de 2 meses, viene la hora de la verdad, claro. Hasta ahora estamos avanzando muy bien, pero ahora viene la hora de la verdad. El mate, por ejemplo, el mate en Uruguay es individual. Es cierto. Se comparte el agua caliente, pero es individual la bombilla y el mate. Abajo el brazo, ¿no? Lo lleva. Abajo el brazo. También es medio parecido el mate en Paraguay, si bien se toma mate frío, parece exactamente igual, ¿no? Así que en eso habría que ir viendo, a ver cómo nos comportamos. Por ahora tenemos que trabajar fuertemente de que el número de casos vaya aumentando así, sin que nos empiece a crecer en forma muy empinada. ¿Está bien? Doctor. Digamos, yo creo que va a subir el número de casos. Aviso para que no se... sí, va a subir. Va a subir, pero es posible que baje también la tasa de letalidad, o sea, la cantidad de muertos por el coronavirus COVID-19. Doctor, ¿y hay algún especialista bioquímico que ha pasado por acá nos planteaba que quizás el hecho de generar este distanciamiento también iba a generar una población más vulnerable o con defensas quizás no tan listas por estar menos en contacto con algunos otros gérmenes de lo que habitualmente? Me imagino que es el menor de los problemas, en este momento, pero también se puede pensar eso, que vamos a ser más susceptibles a otro tipo de infecciones cuando esto haya terminado. No, yo no creo que sea así, pero le voy a dar una buena noticia. A ver. En este momento, cuando los datos oficiales, no míos, cuando usted dice los virus respiratorios que estamos encontrando, más del 70 y pico % es COVID-19. En cambio, los demás virus están todos disminuidos, muy disminuidos. El de la gripe, el sincicial respiratorio y demás. ¿Qué revela esto? Que cuando usted tiene una pandemia, en general el virus de la pandemia domina a los otros virus. Para decir una palabra fácil para que entienda la gente. Sí. Entonces, ese año que hay una pandemia, la mayor cantidad de casos va a ser de ese virus que está predominando y menos de los otros. En el año 2009, la enorme mayoría de los casos, salvo menores de 2 años, fue gripe A. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Y por ahora venimos con COVID-19. Quiere decir que los demás virus están circulando poco, con lo cual el riesgo de enfermarme de otros virus es menor, es bastante menor. Y en segundo lugar, que el organismo, diríamos, tiene, en teoría, tiene infinitos mecanismos de respuesta
por infinitos antígenos o elementos que no puedan atacar. Esto es una famosa teoría, diríamos, por eso llegó un virus nuevo, el COVID-19, y ya el 99% de la gente que adquirió COVID-19 produjo anticuerpos. ¿Está claro? Que son los elementos de protección. Ahora, doctor, si no tuviéramos elementos de protección, hubiéramos muerto todos. No sé si me entienden. Doctor, ¿Argentina puede encontrar la vacuna? No creo que haya grupos que estén trabajando en la vacuna en Argentina. En la vacuna. En la vacuna. Pero acá nos contaron el otro día, Carlito Stroker, perdone que lo interrumpa, pero Carlos Stroker creo que le pregunta esto, porque acá nos explicaron que hay un equipo de médicos o de científicos trabajando en el tema de una proteína. Yo no sé si está vinculado, no tiene nada que ver lo que estamos diciendo, pero por eso es la pregunta. No lo sé, pero, perdón, acepte mi ignorancia, realmente no lo sé. Por ahí hay grupos y yo no los conozco, diríamos, ¿no? Sí. Supongo que sea la proteína S, que es la proteína que produce anticuerpos neutralizantes, que es la proteína, ¿viste el virus que es redondo y tiene unas espículas? Sí. Como corona, esa es la proteína S, que se pega al receptor del epitelio respiratorio y hace que el virus se meta dentro de la célula. Sí. Es posible que estén trabajando en esto y es posible, y pido disculpas a mi ignorancia, porque por ahí hay grupos que están trabajando y yo digo que no. Sí. Pero hasta donde mi conocimiento no lo sabía, no lo sé por lo menos. Doctor, yo le voy a pedir que me espere un minuto porque tengo que ir con algo de último momento, pero escuche esto. El que sabe mucho sabe que sabe poco y el que sabe poco cree que sabe mucho. Usted está en el primer club, doctor, no tenga duda de eso.